¿Qué es lo que está pasando en este 2022? Desde 2020 con el tema de la pandemia, 2021 con la cadena de suministros y también la pandemia, no hemos dejado de cada año recibir malas noticias. En este año nos tocó la guerra entre Rusia y Ucrania con muchos problemas macroeconómicos en el mundo. ¿Qué son estas 5 crisis a las cuales les debemos prestar mucha atención? Lo veremos en el siguiente video, ¿sí? Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho, ¿sí? ¡Empecemos! Número 1. Problemas para la cadena de suministro. Las interrupciones en la cadena de suministro han desempeñado un papel fundamental en el estancamiento de la recuperación mundial este año. Los embotellamientos en el transporte marítimo, junto con la escasez de contenedores y el fuerte repunte de la demanda una vez que se relajaron las restricciones relacionadas con la pandemia, han hecho que los productores se vean obligados a buscar componentes y materias primas en todas partes. El sector automotriz ha sido uno de los más afectados con una caída de la producción en la eurozona, incluida Alemania, en los últimos meses. Los fabricantes de automóviles, por otra parte, han recortado la producción debido a la escasez de equipos intermedios, especialmente semiconductores. Aunque hay indicios de que la escasez está disminuyendo con un descenso de los costes de envío y un aumento de las exportaciones de chips, los expertos prevén que los cuellos de botella de la oferta sigan pesando sobre el crecimiento hasta bien entrado el año próximo. Esperamos que la situación no se alivie en 2022, no antes de que se desplieguen nuevas capacidades de transporte marítimo relevantes en 2023 o de que las cadenas de suministro se adapten a la deslocalización. En el tema de la cadena de suministros en 2020, 2021 especialmente, que fue el boom de esto, subieron demasiado los costes, especialmente de los semiconductores, tarjetas gráficas, etc. Además, se vieron muy afectadas desde mediados de 2021 con este tema las empresas importadoras de ropa, por ejemplo, empresas grandes como Adidas, como Nike, como H&M y distintas, Lululemon también en Canadá, por las cadenas de suministro. Habían retrasos muy grandes, recuerden, en Amazon, en eBay, especialmente si no lo tenían y tenían que importarlo de otro continente o de otro país. Si había en stock en el mismo país, pues no había ningún problema, pero con ciertos artículos que tenías que pedirlo del exterior, pues sí había demasiados retrasos y los costes, por ejemplo, de las tarjetas gráficas, de las computadoras, se vieron casi el doble de aumento para esa época. Yo, por ejemplo, la tarjeta gráfica que tengo es la 3060 OC de Nvidia y subió el doble, pero básicamente tuve que comprarla. Y de eso se están aprovechando. ¿Por qué? Yo tuve que comprarla porque con eso trabajo, entonces no me quedaba de otra. Y hay muchas personas que están en eso, por ejemplo, para pasar clases virtuales, que no necesitas una así de poderosa tarjeta gráfica, pero si me entiendes el punto. Entonces tenías que empezar a comprarte, tenías que empezar a trabajar con eso, porque muchas personas decidieron quedarse a trabajar en casa y no regresar a sus trabajos normales en 2020, 2021. Recuerda, el video de la gran renuncia lo tenemos, porque las personas están renunciando. Te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha y en las pantallas finales. Pero es importante que las personas ya no querían trabajar, querían quedarse en casa y tenían que tener una buena computadora para eso, para que rinda. Entonces, básicamente los precios no bajaron. Yo pensaba que iban a bajar dentro de un año y no bajaron. Siguen exactamente iguales, hasta un poco más caros. Entonces, era una buena inversión en esa época. Sigue siendo, afortunadamente la compré y no me esperé a que bajaran, porque básicamente no tienes la seguridad de que baje algo de precio. Es como la bolsa de valores, tú puedes comprar algo a muy buen precio, pero no tienes la seguridad total de que vaya a subir, y es por eso que es importante la diversificación en la bolsa de valores, especialmente en esta época. Si quieres invertir, aprender a invertir en la bolsa de valores, pues cada día tenemos un en vivo cuando abre la bolsa de valores. Siempre estamos en vivo una media hora, una hora viendo oportunidades. Y si no sabes absolutamente nada sobre la bolsa de valores, tenemos el vocabulario de la bolsa de valores, luego te vas al curso básico y luego al curso intermedio. Son 3 listas de reproducción en este canal que las puedes revisar para aprender. Sí, son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo, solo 5 segundos de publicidad tal vez, pero espero que les aporten mucho valor. Sí, sigamos con el siguiente punto.
Número 2. La crisis de China. Una ralentización en China, la segunda economía del mundo, aumentaría sin duda las preocupaciones de los inversionistas este 2022. La potencia económica asiática ayudó al mundo a salir de la recesión inducida por la pandemia en 2020 gracias a la demanda mundial de sus productos electrónicos y médicos. Fue una gran economía que creció en 2020 y se esperaba que se expanda en torno al 8% este año, lo que la convierte en la gran economía de más rápido crecimiento después de la de India. Sin embargo, la recuperación posterior a la pandemia se está viendo obstaculizada por las medidas de Pekín que afectan a los titanes tecnológicos chinos como Alibaba y Tencent, las empresas inmobiliarias altamente endeudadas como Evergrande y Caixa y al sector de la educación privada también. Los altos funcionarios chinos han tratado de calmar los nervios diciendo que la estabilización de la economía sería su prioridad en este próximo año, lo que hace esperar un estímulo fiscal para 2022 y aún seguimos esperándolo. China está muy complicada, han tomado decisiones controversiales especialmente con sus más grandes empresas Tencent, JD, Alibaba y básicamente toda la economía china. Sí, también tenemos el problema de que con China no se sabe muy bien la información dentro de China. Tienen control total sobre los periódicos, las televisoras, no sale absolutamente nada y hasta hay reportes de que personas desaparecen cuando quieren filtrar algo de información sobre China. Es muy complicado saber si es cierto o no es cierto cualquier información que venga de China y lo mismo invertir en la bolsa de valores en empresas chinas y es por eso que han bajado muchísimo su cotización en la bolsa misma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con toda la información y todo lo que tenga que ver con China. ¿Sí? También están con el tema de la pandemia, también ha resurgido de hecho ese tema de la pandemia con una nueva variante o creo que con casos normales, pero básicamente no le presto tanta atención a China porque como les digo, básicamente la información puede ser completamente errónea. Y bueno, este es el segundo punto, vamos al tercer punto, ¿les parece? Número 3. Tensiones geopolíticas. Aunque las temperaturas bajan en el hemisferio norte, han aumentado en lo que respecta a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados europeos. La tensión que se vive por el gasoducto Nord Stream 2 sigue vigente, la guerra entre Rusia y Ucrania está al borde del colapso, ya están en Mariupol, están viendo de tomar Kiev, y básicamente se le está acusando a Rusia de usar armas químicas. ¿Cómo terminará este conflicto para la economía rusa, para la economía ucraniana y básicamente para la economía mundial? Biden ha advertido con sanciones más drásticas básicamente a toda Rusia y la Unión Europea no se queda atrás. Quiere desvincularse totalmente de Rusia. Rusia por su parte está haciendo tratos por debajo de la mesa, especialmente con China, y los pagos se hacen en Bitcoin, no se hacen en la moneda rusa que es el rublo. Y tenemos que ver cómo evoluciona este tema de la guerra que nos afecta a todos. Si no, pregúntale a el mundo cuál es el 30% de la totalidad del trigo, el maíz y cereales producidos en todo el mundo. Exactamente. Eso es de Rusia y Ucrania. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. El tema de una guerra, aunque sea entre dos países, uno de ellos es una potencia mundial y el otro también es alguien muy importante en el tema del gas, porque los oleoductos de gas pasan de Rusia por Ucrania hacia la Unión Europea, especialmente Alemania. Es por eso que hay muchos problemas en ese sentido. La gasolina, el petróleo se ha disparado. No tenemos ni siquiera que mencionar eso porque lo puedes ver, está en todo lado. Las noticias, el tema del cereal, del aceite de oliva, de los alimentos se está subiendo por el tema especialmente de Rusia y Ucrania. El tema de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica está por las nubes. Ya hay problemas en todo el mundo, hay problemas en Europa, hay problemas en Latinoamérica. Ya en Perú ha habido una manifestación no hace muchos días y una guerra civil casi con algunos fallecidos lamentablemente por el tema de la gasolina. En España ha habido también por el tema de la gasolina. La gasolina es algo muy preocupante, muy peligroso. Es como el tema del agua. Uno creería que gasolina, bueno, sube $1. No. La gasolina es algo que hace estallar una economía y especialmente una población. Hace que la población se enerve. Es algo muy preocupante, entonces tenemos que tener mucho ojo en el tema de la guerra. Así sigamos con el siguiente punto. Número 4. La inflación se dispara. La escasez de materias primas e insumos junto con la subida de los precios de la energía han llevado a la inflación en la eurozona y a Estados Unidos a máximos preocupantes.
Esto ha asustado a los inversores de todo el mundo que temen que los bancos centrales se ven obligados a subir prematuramente los tipos de interés para frenar el alza de los precios. El Banco Central Europeo señala que los precios han subido por factores temporales como la escasez de suministros, el aumento de los precios de la energía y los efectos de base, especialmente con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, además del precio del petróleo. Esperan que la inflación se detenga una vez que desaparezcan los efectos de los desequilibrios entre la oferta y la demanda a nivel mundial, además de que acabe y cese la guerra entre Rusia y Ucrania por obvias razones. Dado que la interrupción de la cadena de suministros resulta ser más persistente de lo que uno pensaba, se espera que la inflación siga siendo elevada durante mayor parte del 2022 y se espera que veamos solo una pequeña desescalada de inflación en 2023. En Estados Unidos la inflación está por las nubes, 7.8%, también cerca de ese número en la Unión Europea, especialmente en el Reino Unido, y hay muchos países que se están viendo muy perjudicados y no hay señales de que esto vaya a bajar. Entonces es importante la subida de tasas de interés, pero tienen que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque si subes las tasas de interés ayudas a la población y al tema de la inflación, pero destrozas a las empresas endeudadas y también destrozas a la bolsa de valores. Entonces básicamente es como un círculo vicioso, una espiral, y tienes que tener mucho cuidado. No hay una manera correcta de combatir la inflación para la Fed ni para las economías mundiales de cada país, pero es importante que tienes que hacer algo al respecto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos contra la inflación? Eso es lo que les voy a comentar en el siguiente video. Sí, si ya lo he subido el video, pues se los voy a dejar en el comentario fijado y en las pantallas finales también. Sí, es muy importante aprender a involucrarnos en el tema de la inflación, no pensar que en tu país no está pasando absolutamente nada, y aunque no haya ningún problema macroeconómico muy fuerte en tu país, pues la inflación siempre está ahí. Siempre es importante. Una inflación controlada siempre va a haber en todos los países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu dinero siempre va a perder su valor. Tienes que acordarte de lo que decían tus abuelos, de con lo que tú te compras, por ejemplo, tu auto, yo me compraba mi casa. Algo por el estilo, ¿te das cuenta? Yo con lo que comprabas una hamburguesa, yo me compraba en mi época 10 hamburguesas, casi 15. Entonces eso es importante, eso es la inflación. Y siempre va a perder dinero. Si tienes tu dinero, por ejemplo, en el colchón, siempre pierde de valor. Mucho valor pierde cada día que pasa. Es importante. Bolsa de valores, negocios nuevos, oro, plata. ¿En qué invertir? Se los voy a decir en el siguiente video, ¿sí? Sigamos con el último punto sobre las crisis de este 2022. Número 5. Variantes resistentes a las vacunas. Básicamente la pandemia no se ha ido a ningún lado. El tema de la guerra con Rusia y Ucrania nos está desviando la atención, es cierto, pero la pandemia sigue latente. Puede haber otra variante, esperemos que no crucemos los dedos, pero puede pasar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay países a los cuales la población no quiere vacunarse directamente. Entonces esto es bastante preocupante, y también el tema de una variante nueva que puede, ojalá que no, volvernos a encerrar o tener otra vez restricciones que pueden afectar la economía. Ya estamos con el tema de la inflación, no podemos parar con la economía más, pero si viene una variante por salvar vidas, la Reserva Federal, ¿qué va a hacer? Volver a encerrar a la gente si estamos con inflación a tope, si estamos con los tipos de interés y una guerra. Entonces es bastante preocupante, y por eso lo he dejado hasta el final, porque eso puede causar muchos problemas. ¿Qué harías si, por ejemplo, hay una variante? Crucemos los dedos una vez más, digo, que no sea tan leve como las anteriores. Crucemos los dedos una vez más. Nos van a volver a encerrar. O tal vez haya restricciones de horarios, se van a ver perjudicados. Ahí sí ya va a haber manifestaciones, porque el tema de la inflación, de la subida de tipos de interés, de la energía, del gas, del petróleo, es preocupante. Entonces va a haber muchos problemas, y es por eso que lo he dejado, una vez más te repito, para el último punto, porque es algo que estamos perdiendo ya de vista, el tema de la pandemia, pero sigue vigente y hay que tener mucho cuidado. Básicamente no podemos hacer nada con ese punto, pero es importante irnos preparando. 6 meses de fondo de emergencia. ¿Qué aprendimos de 2020 cuando nos encerraron? A no depender de una sola fuente de ingresos, a tener un dinero de reserva, a ir aprendiendo nuevas habilidades, a aprender a usar internet, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, y no pensar que eso simplemente ha sido de momento y que no nos afecta ya en nada, que hemos vuelto a la normalidad. Tienes que aprender, sacúdete la mente y entiende que el momento de tener 30 años en un trabajo, de seguir en tu trabajo 50 años, ya pasó. Eso ya pasó.
Ya no estamos en esa época en que nuestros padres o que nuestros abuelos tenían un trabajo y se quedaban en la misma empresa 30, 40 años. Ya no existe eso. Te botan, te despiden. Y una persona con 30, 40, 50 años, encontrar trabajo es muy complicado. Es muy complicado y tenemos que hacer algo al respecto. Qué mejor que mientras hacemos nuestro trabajo, aunque nos cueste en la noche, pues hacer otro negocio, empezar un negocio, escalar los 5 o 10 años. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo reconozco, pero se puede, sí, con mucho cuidado por favor con el tema de la inflación, y así sea $1 al día, $1 al mes, no importa, ve ahorrando para ese tiempo de crisis que básicamente la historia nos ha enseñado que vienen cada 10 años. Sí, por favor, empecemos ahora. Espero que mi contenido les haya aportado muchísimo valor. Si es así, por favor, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá les dejo la lista de reproducción si no saben invertir en la bolsa de valores, y aquí les dejo cómo protegerse contra la inflación. Sí, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Nos vemos mañana con un nuevo video. Sí, adiós, adiós, adiós. Se me lengua la traba. Adiós.